Es lo que el que le habla es el alumno César Augusto Baranca Quispe. Hoy hablaremos de la siguiente situación. Compañero, por favor, adelante, Bueno, díganos la pregunta. en esta oportunidad vamos a hablar de las normas sociales y cómo deberíamos pensar en estos conflictos, qué tipo de reglas creen que deberíamos de tener más peso en esta situación y por qué. Bueno, respondiendo a la siguiente pregunta que mi compañero realizó, eh, empecemos. Si hablamos sobre el derecho de autor, en el Perú es conocida también como el Decreto Legislativo número 822. Esta ley otorga protección a las obras originales de autor y nos permite el aprovechamiento económico de las creaciones culturales amparadas en la Constitución Política de 1993. Si hacemos un breve recuento sobre la primera ley, podríamos mencionar la ley que protegió a las obras intelectuales. Podríamos decir que en 1849, bajo el gobierno de Ramón Castilla, eh, salió una ley que protegía las cartas y los grabados, también como las composiciones musicales y las obras escritas. Se puede decir también que el derecho de autor es un tema complejo y controvertido. Esta ley busca también proteger los derechos de los creadores y de los diferentes contenidos que estos publican o realizan musical o algo. Adelante, compañero, le cedo la palabra. Bueno, mi nombre es Fernán Olivares Torres. En esta oportunidad voy a hablar de lo que es el derecho de autor en el Perú. El derecho de autor está regulado principalmente por la ley número 8224, conocida como la Ley sobre el derecho de autor. Esta ley establece los principios y disposiciones legales que protegen pues las obras literarias y artísticas, así como los derechos conexos y los derechos de autor. En esta oportunidad voy a mencionar algunos puntos claves de la legislación del derecho de autor en el Perú, como es el ámbito amplio, lo que es el derecho de autor, la duración de los derechos, derechos conexos y limitaciones de excepción y el registro. La Convención en el Perú de los Derechos de Autor busca proteger y promover la creación y la innovación equilibrada de los derechos de los creadores y así poder gozar de estos beneficios que tiene la sociedad y así poder hacer el uso de la información de estos que se nos proviene en las redes sociales y en otros ámbitos. Compañero. Mi nombre es Eduardo Vladimiro López Arias y para entender un poco lo que es el conflicto de derechos de autor tenemos que entender que el compartir contenido musical y películas con amigos es una práctica social ampliamente aceptada y que fomenta la conexión y el disfrute compartido. Es una manera natural de disfrutar la música y cine con personas cercanas. Pero por el otro lado, tenemos también que ver las leyes de derechos de autor que existen para proteger los intereses de los creadores y propietarios del contenido y evitar la distribución no autorizada. Quizás habría que evaluar en qué medida el compartir entre amigos afecta realmente los ingresos de los propietarios de derechos. En muchos casos, el compartir puede incluso generar intereses y el consumo posterior del contenido. Creo que habría que buscar un balance razonable que tome en cuenta tanto las prácticas sociales como los derechos legales. Probablemente la norma jurídica deba tener algo más de peso, pero sin perder de vista la importancia de las dinámicas sociales y culturales en torno al consumo de contenidos. En el Perú, quien regula el derecho de autor es el Decreto Legislativo 822, complementando por las normas supranacionales como la Decisión 351 de la Comunidad Andina y diversos tratados internacionales de los que el Perú es parte. Estas leyes buscan equilibrar los derechos de los autores y la sociedad. La regulación de los derechos de autor se rige principalmente por las normas Decreto Legislativo 822, Ley sobre el Derecho de Autor, la cual regula los derechos de autor en el Perú, establece los derechos morales y patrimoniales de los autores, regula las excepciones y limitaciones del derecho de autor como el uso justo, define las infracciones y sanciones por violaciones a los derechos de autor. Y en la decisión 351 de la Comunidad Andina es la norma supranacional que armoniza la protección del derecho de autor en los países miembros de la Comunidad Andina, como Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia, que establece principios y disposiciones comunes sobre derecho de autor y derechos de conexos de tratados internacionales. Eso es todo, compañeros. ¿Quién sigue? Elizabeth.
Eh, Me llamo Elizabeth Serra Soto y en esta oportunidad eh, voy a hablar sobre los derechos de autor. Eh, Desde un punto de vista práctico y normativo, la norma jurídica generalmente debería tener más peso por las siguientes razones. Las leyes de derecho de autor protegen los derechos de los creadores, incentivando la producción de nuevas obras y asegurando que los autores puedan vivir de su trabajo. El respeto a las leyes de derecho de autor contribuye a la sostenibilidad de la industria cultural y creativa, permitiendo que haya una continua creación y distribución de contenidos de alta calidad. Las violaciones de las leyes de derecho de autor pueden tener serias consecuencias legales y financieras, lo cual es un factor importante a considerar. No obstante, también es importante considerar cómo se puede equilibrar estos intereses. Por ejemplo, podrían existir excepciones o limitaciones en la ley que puedan permitir el uso justo o razonable de las obras protegidas, lo cual puede incluir ciertas formas de compartir contenido, la cual la educación y la sensibilización sobre la importancia de los derechos de autor también pueden ayudar a alinear las normas sociales con las jurídicas. En resumen, aunque las normas sociales tienen un valor cultural significativo, las normas jurídicas sobre derecho de autor deben prevalecer para asegurar una protección equitativa y justa para los creadores y la sostenibilidad de la industria creativa. Mi nombre es Dusan Waldir Mescojarro, estudiante. Voy a hablar sobre la perspectiva ética y legal, ¿no? Es fundamental reconocer que las normas jurídicas de los derechos de autor es proteger, ¿no?, la propiedad intelectual de los creadores y garantizar comparaciones justas con su trabajo. Desde el punto de vista ético, es respetar los derechos del autor, implica valor, esfuerzo y creatividad de los artistas y cineastas. 2. Peso de normas. En este caso, las normas jurídicas de los derechos de autor debería tener más peso, ya que es un propósito, ¿no? Salvaguardar los derechos de sustentabilidad de la industria creativa. El incumplimiento de las leyes de derecho de autor puede tener consecuencias legales y éticas negativas, tanto para los individuos como la sociedad en general. En consecuencias y alternativas. Busca alternativas legales para acceder y compartir contenido de manera ética. Cómo actualizar una plataforma de streaming legal, adquirir copias autorizadas y músicas y películas, promover conciencia sobre la importancia del respeto hacia los derechos de autor y educar sobre las implicaciones de uso de autoridades de obras protegidas. Eso sería todo. Le doy la palabra a mi compañero. Mela. Buenas noches, mi nombre es Pamela Migdal Huarca de Chacón. En esta oportunidad voy a hablar sobre derecho de autor. El derecho de autor en el Perú está amparado oficialmente por la Ley sobre el Derecho de Autor de Perú de 1996, que otorga protección monopólica a las obras originales de autor. Estos derechos de dicha ley permiten un aprovechamiento económico a sus reacciones culturales amparadas en la Constitución Política de 1993. Estos derechos exclusivos están sujetos a un límite de tiempo y generalmente expiran 70 años después de la muerte del autor para personas naturales o 70 años después de su publicación para personas. La institución que vela esta ley es la Dirección de Derecho de Autor del Indecopi, anteriormente la